Hola, te doy la bienvenida a este tercer y último módulo del curso, en el cual abordaremos todos los aspectos relacionados con el mantenimiento de las herramientas que aprendiste en el módulo anterior, el módulo 2. En esta primera sesión aprenderás los conceptos asociados al manejo de bases de datos, los cuales nutren las herramientas. Es decir, aquí vas a aprender la forma en la que se han trabajado los datos en el proyecto. En primer lugar, revisaremos consideraciones generales para la construcción de las bases de datos. Luego, explicaremos los dos componentes de estructuras de datos requeridos para estas herramientas, los cuales son parte espacial y el manejo de arreglos como matrices o tablas. Finalmente, cómo relacionar esas bases de datos. Para empezar, la codificación de los datos hace referencia a simplificar el nombre de una variable a un formato óptimo en la programación, de tal manera que se empleen menos caracteres en nombrar algo, pero manteniendo la noción de qué es. Resulta importante este proceso de codificación ya que la mayoría de los datos, incluidos los públicos, suelen estar codificados en una estructura definida por quienes proporcionan la información, como por ejemplo la encuesta de movilidad de Bogotá y los datos del Censo Nacional. La base de datos codificada debe estar acompañada con un documento explicativo o diccionario de variables con la cual se explique cómo se expresa cada variable y cómo está codificada. Cuando se codifican las variables, estas deben ser fáciles de recordar, deben tener una estructura lógica y deben estar estandarizadas. Se suelen utilizar algunas simplificaciones de palabras y un orden secuencial que facilite el entendimiento cuando los datos son jerárquicos. En este ejemplo, podemos observar la característica que más abarca los indicadores es la roja, seguido de la verde, la naranja y finalmente la negra. En ese orden se está expresando esa variable 6. En esta pantalla estás viendo la codificación de los indicadores construidos con la información secundaria que se presentan en las tres herramientas y con las cuales se estimó el índice de habitabilidad que ya explicamos en el módulo 1. En primer lugar, encontrarás una abreviación de los dominios de habitabilidad como el mayor nivel jerárquico. Seguido de ello, se abrevia el nombre del indicador, junto con sus categorías se aplica. Luego se da información del año de la información para cuando se tienen datos de diferentes momentos y finalmente la escala territorial a la que corresponde la información. De esta manera, por ejemplo, el indicador de reparto modal que vemos al final, a nivel de SAT o zona de análisis de transporte, corresponde a M o V, por dominio de movilidad, REP, haciendo alusión al reparto modal. Luego, el modo que puede ser caminata, CA, bicicleta, BI o cualquier otro modo. En este caso tenemos el CA. Y finalmente el ZT, haciendo alusión a la escala SAT. Repasemos ahora cómo manejar los datos desde las componentes no espaciales, como pueden ser tablas o arreglos matriciales, y por otro lado la parte espacial que corresponde a aquella que guarda una ubicación que puede ser graficada en un mapa. En cuanto a la componente no espacial de los datos, estos los podemos trabajar en herramientas como Excel o R. Se suele organizar en la primera columna el identificador del elemento para el cual se tienen los datos de diferentes atributos enunciados en las siguientes columnas. De esta manera, cada fila nos brindará información del mismo elemento. Estos datos los manejamos principalmente en archivos .csv o .xlsx. En nuestro proyecto, este tipo de datos corresponden a los valores numéricos de los indicadores estimados con información secundaria y también tanto a los datos cualitativos como cuantitativos que recolectamos en el equipo Cívica. Veamos, por ejemplo, parte de la base de datos de los indicadores. Vemos que la primera columna corresponde al identificador de la SAT. Quiere decir que en la fila resaltada tendremos toda la información asociada a la SAT 10. Información distribuida en columnas donde la primera fila nos permite saber qué característica es. En este caso es el reparto modal de las diferentes categorías. Por ejemplo, la columna 3 corresponde al indicador de reparto modal para bicicleta siguiendo la codificación vista anteriormente. La segunda componente de los datos que alimentan las herramientas es la parte espacial. Las herramientas desarrolladas por el equipo Cívica se apoyan fuertemente desde la visualización de datos en mapas con los cuales los usuarios, que esperamos sean todo tipo de ciudadanos, puedan acceder a la información de mejor manera.
Con la componente espacial de los datos podemos representar información sobre un mapa, es decir, que tienen asociado a un lugar en el espacio físico. Podemos tener información a nivel de puntos, líneas o polígonos. Para el proyecto, ejemplos de información a nivel de puntos son las ubicaciones de fotografías y audios en el ejercicio de ciencia ciudadana, coordenadas de donde se hicieron avistamiento de aves o intersecciones viales donde se realizaron conteos vehiculares. En cuanto a líneas, se tienen los segmentos viales de la séptima, con los cuales también es posible delimitar los tramos del corredor. Y para polígonos se utilizaron principalmente las delimitaciones de las zonas de análisis de transporte o SAT. Existen softwares especializados para el manejo de datos espaciales. Los más comunes puede que sean ArcGIS y QGIS. Aprender sobre el manejo de estos programas escapa al alcance de este curso. Es importante saber que existen diversos tipos de archivos que presentan información espacial, como pueden ser imágenes raster o archivos vectoriales como shapefiles o JSON. También existen diversas formas de presentar la información de localización, y esto se relaciona con el sistema de referencia que estemos usando, ya que pueden utilizarse coordenadas planas, producto de una proyección de la superficie terrestre en un plano, y que utilizan medidas en dos ejes, digamos XY, o coordenadas geográficas que son aquellas que dan la información a partir de ángulos como la longitud y latitud. Las herramientas que hemos desarrollado desde Cívica consideran la información espacial guardada en GeoJSON, es decir, archivos vectoriales, utilizando el sistema de referencia WGS84 que corresponden a las coordenadas de latitud y longitud global. En pantalla estás viendo los polígonos de la SAT y la ubicación de cada polígono. Veamos, por ejemplo, que la capa de información SAT cuenta con una tabla de atributos en donde cada fila guarda la información de la geometría que normalmente está oculta, además de otras variables como vemos en este ejemplo que son el área de la SAT y la OTAN a la que pertenece. Vimos dos ejemplos de bases de datos asociadas a SAT, una desde el componente no espacial a nivel de tablas y otro correspondiente a la parte espacial. Es importante resaltar que un mayor entendimiento de la información presentada implica relacionar los dos componentes de las bases de datos siempre y cuando estemos hablando de una misma escala, en este caso SAT con SAT. Lo único que debemos tener presente es que debe existir variables llaves comunes en las dos bases de datos para relacionar la información. Estas relaciones entre bases de datos permiten construir lo que se conocen como diagramas entidad-relación. En estos diagramas vemos cómo interactúan las diferentes bases de datos o entidades a partir de la información que contienen. En la imagen se ha resaltado la relación existente entre la base de datos User Score Pics con la base Hockey Game, mediante el atributo de Hockey Game ID. Volvamos a los archivos de datos que hemos utilizado de ejemplo en la sesión de hoy y cómo se relacionan a partir del atributo SAT, que es el identificador del dato para las dos bases. De esta manera, relacionando las dos bases de datos podemos llegar a presentar información que integre aspectos de cada una. Por ejemplo, mostrar el mapa del indicador del reparto modal para el modo bicicleta, donde traemos del archivo .csv el valor del indicador y del GeoJSON la información de los polígonos de la SAT. Esta integración nos permite ver dónde se utiliza más la bicicleta y profundizar en el análisis. Con esto finalizamos la descripción de la estructura de las bases de datos. Todos los elementos explicados en esta sesión los puedes encontrar en el manual técnico. En la próxima sesión aprenderás la descripción y modificación de las bases de datos.